no se trata de buscar desde la carencia o buscar desde la desesperación a toda costa y me cueste lo que me cueste, yo quiero que me elija y ser yo y que seamos novios y que seamos pareja. O sea, siempre debe de mantenerse la parte de, tiene que ser mutuo, pero algo que nos puede ayudar a entender un poquito más qué es eso que estamos esperando es hacernos la pregunta de qué es lo que yo espero de esta relación, de esta conexión, qué es lo que yo espero con esta, que suceda con esta persona, qué clase de amor es la que yo estoy esperando a cambio. Pero entonces, ¿cómo defines si el problema eres tú o si de plano es la situación? Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y el día de hoy vamos a hablar de me gusta alguien, pero no sé qué hacer. Otra de las cosas que es importante tener en cuenta en estos momentos es, como ya decíamos, ser fiel a ti, mantenerte fiel a tu identidad, el saber quién eres, a pesar de que puedas ser diferente a los demás o que no seas ese estereotipo de esa persona que le gusta, tener esa confianza de que quien tú eres va a ser suficiente y que no necesitas cambiar, no necesitas hacer algo extra. Confianza me refiero a acercarte, al acercarte con esa persona, el tú ir segura de ti, segura de que quien tú eres es suficiente para que cualquier persona le pueda gustar, porque eso se denota. Cuando tú te acercas a una persona y cuando estás conociendo a una persona que es muy insegura y que tiene dudas, pues también eso le vas a transmitir a la otra persona. Por eso es importante también tener esta parte trabajada. Se dice que te tienes que vestir para las personas que te gustan, o para los hombres, o para lo que sea. O sea, no, realmente tienes que vestir para ti, para lo como tú te sientas cómoda y con tu estilo, pero tampoco significa que si a ti te gusta estar como muy cómoda y estar en pijama todo el día, vas a estar en pijama todo el día y así le tienes que gustar. O sea, no. También es, o sea, se vale estar cómoda, pero sí, o sea, es importante también arreglarse para ti, porque tú con eso te vas a sentir mejor, te vas a sentir más confiada, más en confianza. Entonces, y en esta etapa también es muy importante porque va de la mano con el siguiente punto, que es tú les enseñas a los demás cómo quieres que te traten. Porque si tú a ti mismo no te cuidas bien, no te proteges, no te procuras, pues ¿qué mensaje les estás mandando a las personas de enfrente y a la persona que te gusta? Si yo nunca como bien, entonces significa que no me quiero, no me importa lo que sea que yo me doy de comer, no me importa mi cuerpo, entonces por eso me da igual. Entonces a la persona pues le estás dando ese mensaje, que, no, que como no te importa eso, pues entonces a mí tampoco me va a importar. Entonces hay que tener mucho cuidado también con este tipo de cosas y la mayor parte de las cosas en las que les demostramos a las otras personas cómo queremos que nos traten es inconsciente. Entonces también en lo que permitimos, en lo que no permitimos, por ejemplo, lo que decías, si permitimos que nos deje de hablar un día y no pasa nada, no decimos nada, pues entonces, ¿qué estás dándole a entender? Que te lo puedes seguir haciendo y no va a pasar nada. Entonces, por eso es muy importante el tener esa parte. Claro, y bueno, aquí también un poco de lo que decíamos antes de conocerte es importante, saber qué sí toleras, qué no toleras, qué estás dispuesto a tolerar y qué no estás dispuesto a tolerar. Eso es algo muy importante porque van a volverse filtros para saber qué persona sí va a dar valor o sí le vas a dar valor a su vida y se van a dar valor entre sí mismos y quienes pues de verdad nada más no compaginan. Pero a ver, Fanny, todo eso suena bien, todo eso suena bonito, todo eso suena ideal. Güey, pero seamos honestas, no siempre nos han salido las cosas bien. ¿Cuáles han sido esas experiencias que dices, amiga, date cuenta? Pues mira, Mariana, alguna de esas experiencias donde han sido desastrosas y nos han roto el corazón, por ejemplo, cuando te rechazan. Y en el pasado me sucedió, y creo que hubo muchas cosas que se hicieron mal en ese momento, pero dentro de esas fue no tomarme el tiempo de conocer un poco más de la persona, de saber si le gustaba, si no le gustaba, si tenía interés, si no tenía interés, si le caía bien, si no le caía bien. O sea, fue una de esas historias donde a mí me llamó la atención alguien, me gustaba físicamente, dije casi casi lo quiero, lo compro. eh, y al momento en el que yo me acerqué con esa persona y también sin conocerla, sin contexto, sin que esa persona me conociera, me ubicara, le demostré mi interés, le hice saber que me gustaba y obviamente esa persona, pues fue un rechazo automático porque esa persona, una, ni me conocía, ni sabía cómo era yo,
ni sabía yo si esa persona tenía pareja, amante, lo que fuera. Entonces, o sea, ese es un ejemplo de cuando las cosas, todo lo que podía salir mal, pues salió mal, porque te adelantas, te emocionas, te dejas llevar por la emoción, por la euforia. Crees que si a mí me gusta, pues yo también le voy a gustar y cómo no. O sea, todo debe llevar un proceso. Claro, y también así me ha pasado. A mí me sucedió que, más bien me sucedía porque la paciencia es mi talón de Aquiles. Honestamente, yo no tengo mucha paciencia y me gustan las cosas que sucedan rápido porque cuando yo estoy segura de algo es, ya, o sea, estoy segura, esto es, punto, a lo que vamos. Así Ujú, que muchas veces esa seguridad me llevaba a comprarme ideas que no eran basadas en la imagen. Muchas veces la forma en la que se viste no es como es su personalidad. No porque se claro. vista de saco y corbata significa que es alguien de negocios o significa que se la vive hablando de números. No, nada que ver. Ujú. Así que el adelantarnos y crear una historia que nos gusta de lo que vemos no es lo mejor o no es lo más confiable para poder tomar una decisión. Muchas veces las personas son completamente diferentes y ese momento sucedió que se vistieron, se arreglaron, se pusieron, se quitaron, whatever, pero es una situación. Puede ser una situación aislada. No puede ser así la persona. Claro. No, y sucede más de lo que crees, Mariano. O sea, de verdad, a mí también me pasó que era esa típica persona que yo la veía de lejitos y me gustaba. Y también, o sea, tú te hacías una idea por cómo lo veías, por cómo en ese momento actuaba, por lo que veías de lejitos. Te imaginas el castillo, que este hombre es así, te va a tratar así, que no sé qué. Y intenté acercarme a él por medio de amigos, de conocidos. Y ya para cuando nos conocimos, a la mera hora, me di cuenta que no era nada de lo que yo tenía en mi cabeza y en mi imaginación y la idea que yo me había hecho de él era completamente diferente. Y ya en la realidad ya no me gustó, entonces como que te das cuenta a veces lo lejos que nos lleva nuestra imaginación y nuestra idealización de una persona. Por eso es importante primero hacer ese acercamiento y conocerse. Claro, y luego también no sé si te pasó a ti, Fanny, que muchas veces era como de, te llama la atención alguien, pero recuerdas todo eso malo que viviste y dices, no, mejor sabes qué, no hago nada, como que los momentos no se dan, como que hay algo ahí que no me gusta y en lugar de intentarlo, te quedas con ese no y te compras ese no y te compras esa historia que chance ni siquiera es real, dejas de hacer las cosas, dejas de intentar por algo que no existe. Sí, sí, o sea, puede ser por miedo, puede ser por algún trauma, alguna experiencia negativa que tuviste, pero sí, o sea, tú solito te cierras las puertas porque tienes esos miedos y esas inseguridades. Y a mí también ya me pasó y yo lo viví, Mariana, que me interesaba mucho una persona, igual de lejitos yo lo veía y como que intentaba llamar su atención, empecé a acercarme a él, pero yo internamente tenía esa idea de que no, es que cómo yo le voy a gustar y es que no vamos a funcionar y que no sé qué. Entonces, en el momento en el que él se empezó a acercar a mí, yo me paniqué y me alejé. Y ya de ahí valió. Entonces, también tener cuidado en esas cositas que a veces tenemos, porque a veces uno mismo crea esas barreras. Y por eso hablaba de la libertad, darnos la libertad de poder experimentar, no porque tengas una agenda complicada significa que te vas a casar, que necesitas darle todos los días, que X, Y cosa va a suceder. No, espérate, o sea, vamos por pasos. Primero, conócelo, si se da, no se da, hacen clic, no hacen clic, funcionan, no funcionan. Ya después ven el resto. No nos adelantemos porque eso nos quita nuestra libertad. Nosotros mismos nos quitamos esa libertad de experimentar, de sentir, de conocernos, de saber, de entender si la situación se puede dar o no, por básicamente miedo. ¿Por qué es miedo? Pues entonces, Fanny, ¿cuáles crees tú que son esos pasos que nos pueden servir y o que nos pueden facilitar el camino de que nos gusta a alguien hasta que empezamos a salir con esa persona y nos damos cuenta que el gusto es mutuo? Pues mira, Mariana, creo que el primer paso, como ya lo dijimos, es acercarse. Suponiendo que no se conocen o que son lejanos, el paso número uno es acercarse. Establecer un contacto. Eso, por ejemplo, es indiferente si tú le empiezas a hablar a él o él te empieza a hablar a ti.
O sea, yo realmente creo que no tiene nada de malo si tú empiezas y te presentas o le empiezas a hablar, buscas una excusa, le empiezas a hablar, eso no tiene nada de malo. Creo que las Ah, excusas en este punto son buenas y los amigos son muy buenos, porque pueden a lo mejor por ahí esconder la excusa que es más o menos llegar a esa persona, ¿no? Por ejemplo, o sea, que yo trabajo con alguien de departamentos completamente diferentes, bueno, pues déjame ver si por ahí conozco a alguien que se lleve con esa persona y nos puede introducir. hay muchas formas o con algún pretexto laboral de la escuela, de donde tú quieras. El punto es empezar a establecer un diálogo con esa persona. El punto número dos es empezar a establecer una conexión, es decir, empezar ahora sí a tener una conversación con esa persona, preguntarle por su vida, o sea, empezar a generar esa conexión. Y eso nos va a llevar al siguiente punto, que es empezar a también tener a confianza. Porque, como bien decíamos, o sea, está bien a veces el ser conservadores, el no contarnos todo de primera mano y decir, hola, soy fulanito y me gusta esto y soy tal. O sea, no, eso no va a suceder. Entonces, para eso se necesita tener cierta confianza para que esa persona tenga esa apertura y te pueda decir qué le gusta, qué le interesa, sepas un poco más de su vida, cómo es su familia, cómo es su entorno, cuál ha sido su historia, porque todo eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque te va a ayudar a saber quién es esa persona que tienes enfrente, a confirmarte si es lo que te gusta, si no te gusta, a entender si la idea que tú tenías de él era correcta o era equivocada. Porque muchos dicen, no, es que no me importa cómo sea ni nada más, a mí me gusta él y es lo único que me importa. No, o sea, esa es una ilusión, es un capricho. Realmente tienes que conocer a esa persona para saber si sí es lo que tú esperas o lo que no esperas. Posteriormente a eso, es importante confirmar a uno mismo si realmente te gusta. O sea, tener esta parte sincera de decir, bueno, inicialmente a mí me llamaba la atención porque yo creí, porque trataba bien a fulanito de tal, cómo se comportaba en estas situaciones, ya que ahora tengo más conexión con él, ya lo conozco un poquito mejor, realmente me sigue gustando, o capaz que ya me gusta como amigo, o capaz que ya no me gusta él, ahora me gusta otra persona. O sea, también tener un poquito más de conciencia y realmente ser honesto con uno mismo y decir, bueno, sí o no, o sea, sigo adelante o no sigo adelante. Claro, porque te puede gustar físicamente, te puede gustar la forma en la que piensa, la forma en la que se expresa. Hay muchas formas en las que una persona te puede gustar, pero ¿te gusta lo suficiente como para compartir con esa persona, como para verse algo más que amigos? ¿Te ves con esa persona más tiempo del que le ofreces a tus amigos? Hay muchas formas en las que a lo mejor, como dijo Fanny, puede ser un capricho y el capricho va a pasar. Eso pasa rápido. Entonces, ¿qué es de verdad? Si le entras, no le entras, ¿qué onda? Y también otra parte de esto y de generar una confianza mucho más estable y un vínculo mucho más grande es empezar a salir con esa persona en otros contextos. Imaginando que esa persona la conociste en la escuela o en tu trabajo. Bueno, pues ahora empezar a generar citas o planes que sean externos, o sea, verse en otro contexto para que tú también lo conozcas. Porque a veces uno da una versión de sí mismo dependiendo del contexto donde esté. Quizá en el trabajo es muy callado, muy reservado, muy serio, pero allá afuera se comporta de otra forma. Entonces también por eso es importante conocerlo en otro contexto, con sus amigos, en otro plan, en un contexto más familiar, o sea, en otros contextos simplemente saber cómo se comporta. Y bueno, de ahí pasamos al siguiente punto que es bien importante, hacerles saber que te gusta. Ahí es donde muchas veces muchos nos equivocamos y a veces pasamos tanto tiempo con esa persona y nos hacemos tan cuates y tan amigos que terminamos siendo amigos. O a veces tenemos tanto cuidado de que no se vaya a enterar que me gusta, porque qué oso, qué pena, que entonces nunca se entera. Y el vato igual y sí le gustas, pero nunca vas a ver si sí o si no, porque tú nunca se lo demostraste. Sí es importante demostrarle que te gusta, quizá no con palabras como tal y decirle, oye, fulanito de tal me gustas, pero hacérselo entender de otras formas, Pero a ver, como Fanny, por ¿cómo se lo damos a entender sin ser tan agresivos y ser un poco más cuidadosos? una forma como más sutil de poder hacérselo entender es un poco más con acciones, como de la forma en la que uno lo trata. Porque si tú a una persona la haces sentir especial, la haces sentir que él tiene un trato diferente
como tú tratas a tus amigos, a tus amigas o a otras personas, de alguna forma le vas a estar haciendo entender que esa persona es especial. Le estás dando ese trato preferencial y entonces sucede lo mismo al revés. Cuando nosotros nos de repente estamos cerca de alguien y vemos que es muy atento, es muy lindo, se preocupa mucho por nosotros, o sea, en algún momento te va a llegar a ti la pregunta, híjole, igual y si le gusta. Entonces, lo mismo va a suceder del otro lado, hacerlos sentir esa forma especial para que ellos puedan entender, pues, que te gustan. O también puede ser por medio incluso de plática, de conversación, hacerles sentir que es especial. O sea, no como tal le vas a decir me gustas, pero sí decirle, oye, me gusta mucho estar contigo, disfruto mucho estando cuando salimos juntos, disfruto mucho platicar contigo, me la paso súper bien cuando salimos juntos. Ese tipo de cosas son señales que también en la forma en la que él reaccione a esas señales te va a dar mucho contexto de qué espera él, o sea, si le gustas, si no le gustas y si es recíproco. Claro, y muchas veces no se necesitan palabras, bueno, y esto viene de mí que sí necesito confirmación verbal, muchas veces también son acciones, o sea, si de verdad ves que la persona, no sé, a ti te gusta salir al jardín y de la nada ves que esta persona como que muy seguido viene, pues dices, ah, bueno, a lo mejor puede hacer eso. A lo mejor no necesitas tan solo palabras, puedes encontrar acciones o cosas chiquitas que son sutiles, pero sí, Ujú. como dice Fanny, le das a entender que hay algo por ahí que no eres su amigo, pues. Y el último paso también muy importante como el anterior, saber si hay interés de la otra parte. Porque como ya dijimos, puede que tú hagas todo bien y tú ya confirmaste y que sí me gusta y le doy a entender y todo, pero no necesariamente por eso significa que va a funcionar. Ahí es muy importante ser bien conscientes, bajarnos de nuestra nube rosa y realmente con la cabeza fría decir, a ver, yo también le gusto, me lo ha demostrado de alguna forma. ¿Cómo? Con acciones. Ahí principalmente se puede ver con acciones. Cuando lo invito a salir, responde bien, o él me invita a salir, me corta la conversación, no me la corta la conversación, o me busca para hablar, me va a ver seguido, me da detallitos, o sea, ¿cómo es su convivencia? Creo que ahí en los detalles te vas a poder dar cuenta si realmente tiene un interés por ti o no. Y también, como siempre decíamos, tiene que ser recíproco. O sea, porque si tú ya te estás dando cuenta que siempre que le hablas te corta la conversación, te ignora, huye de ti cuando ves que vienes, pues entonces también ser bien honesto y decir, bueno, entonces, o sea, no se trata de forzar las cosas, y entonces saber también cuándo cortar la situación. Claro, y a ver, esta es una parte muy importante porque es la parte en la que mayor cuestionamiento tenemos, en el que mayor duda tenemos, en el que menos sabemos qué onda, porque se trata de la otra persona y lo que la otra persona está pensando que, pues obviamente no leemos mentes, ¿no? Como Claro. Afán lo dijo bien, son acciones. Las acciones van a hablar y van a decir más que mil palabras. Por eso Ujú. creo que hay otras formas que no son verbales de demostrar que le gustas o te gusta a alguien. Si es alguien que te contesta solamente lo que tú le preguntas, lo más seguro es que no esté interesado. Si es alguien que te hace plática, que se envuelve en conversaciones contigo, bueno, entonces hay algo por ahí que te deja entender que pues a lo mejor sí le puedes gustar, no sé, te busca, te manda un mensaje o busca o tiene o usa excusas para hablar contigo o de la nada lo ves. En situaciones random y sientes que te está viendo y de la nada cruzan miradas, o sea, ese tipo de cosas que son chiquitas que también Ujú. hablan, no necesariamente las palabras. A ver, Mariana, en otros temas, ¿cuáles son esos tabús que muchas veces tenemos al momento de estar saliendo con las personas y que nos dejamos llevar? Creo que hay muchos, honestamente, algunos de los que con los que yo no concuerdo o no practico es uno, el hecho de que por ser mujer tú mereces todo. Que ellos son los que te tienen que hablar, que ellos son los que te tienen que invitar, que ellos son los que te tienen que pagar, que ellos son los que te tienen que rogar, que ellos son los que tienen que hacer el primer contacto. Yo no concuerdo con esa y siento que es algo que se tiene que romper, porque ¿dónde quedas tú? ¿Dónde queda él? Él también quiere atención, seamos honestos. Ujú. Otra es que siento que muchas veces el empoderamiento se va haciendo algo que no es empoderamiento, porque el tú ser como que muy independiente, o el ser independiente no es malo. El no necesitar a alguien
puede traerte cosas o situaciones negativas. Y no tan solo te va a alejar de la persona que te gusta, te va a alejar de todo lo que tenías o tienes alrededor de ti. Así que no concuerdo mucho con eso. El ser empoderada sí es algo bueno, pero creo que se traduce más y es algo muy gustado cuando tiene que ver en la autoestima, en tu sentirte segura de quién eres, de lo que haces, de lo que vale sobre todo. Eso es algo que en lo personal creo que atrae mucho de las personas. Y la tercera, esos jueguitos de, ¿sabes qué? No le hablo o le hablo a las 500 o hago que uno de mis amigos como que se empiece a fijar en mí para que el otro ya me vea. Ese tipo de jueguitos no van conmigo o muchas veces nos complicamos la vida con algo tan fácil de me gusta, le gusto y creo que hasta cierto punto ya lo sabemos, pero ninguno de los dos da el primer paso. Es como de no hay que complicarnos la vida. ¿Por qué no la disfrutamos si somos más simples? Si ya tenemos las señales de las dos partes, pues bueno, adelante. Al contrario, muchas veces el que de verdad es inteligente es el que más tonto parece. Sí, como bien dices, Mariana, muchas veces nos complicamos demasiado la vida y nos dejamos llevar por todo esto como si se tratara de claves y de fórmulas secretas de que no, es que si le contestas a la primera ya va a valer o si le contestas en las primeras 2 horas ya valió. O sea, no, o sea, realmente todo eso como que no va a hacer que mágicamente la relación funcione, no va a hacer que mágicamente se interese en ti. O sea, tú tienes que ser quien tú eres, que es lo que hemos venido repitiendo en este video, es si a ti te gusta contestar un mensaje muy largo porque así eres, hazlo. Si a ti te gusta contestar con 2 palabras, hazlo. Si a ti te gusta contestar rápido porque así te gusta, hazlo. Si estás ocupada y no puedes contestar, no pasa nada. O sea, realmente hay que ser auténticos, ser quien uno es y no quebrarse tanto la cabeza buscándole 3 pies al gato de, no, pero es que tengo que hacerme la más fuerte y la que yo no necesito a nadie y que si no me habla entonces ya no va a ser tan hombre. O sea, dejar todo eso de lado. Hay que confiar en nuestra propia identidad y también, o sea, esperar que si esa persona va a querer contigo, te lo va a hacer saber y no vas a tener que hacer circo, maroma y teatro. Claro, muchas veces también es experimentar, vuelvo a lo mismo, nosotras aprendimos base a prueba y error, no somos las mejores, no somos expertas en relaciones, es un hecho, allá afuera hay personas que saben mucho más que nosotras, nosotras hablamos de nuestra experiencia, lo que nos ha funcionado, lo que vemos que funciona, aplicamos y si de verdad nos funciona. No decimos que tenemos la verdad absoluta porque al final de cuentas creemos en que cada persona es un mundo completamente diferente y lo que me sirve a mí no necesariamente le va a servir a Fanny. Así que algo que sí me gustaría que se quedaran con este video es que seamos libres, nos dejemos vivir más a nosotros mismos, nos dejemos meter la pata si la metemos, nos dejemos celebrar esos ganes, pero también aprender en el camino, aprender de nosotros mismos, qué es lo que queremos y hacia dónde vamos, porque creo que, como bien lo decíamos, si tú no defines qué quieres y quién eres, vas a permitir y vas a atraer y vas a aceptar cosas que no te mereces y algo muy bajo. Y también a mí me gustaría decir que no hay que estresarse tanto y no hay que complicarse a uno mismo. Sabemos que sobre todo creo que para nosotros las mujeres de repente es como mucho estresante esta parte de cuando te gusta alguien y no sabes si decirle, si no decirle y qué va a pensar y que no sé qué. Pero realmente hay que dejarse llevar, como bien decías, un poco más, de ser más simples, de simplemente dejarse llevar por lo que uno está sintiendo en ese momento y de ser auténticos y de tener esa confianza de que si se dan las cosas con una persona, era porque así estaba destinado y porque era lo que tenía que suceder en ese momento. Y si por X o Y razón no funcionan las cosas, no desanimarse, no creer que tú estás haciendo algo mal o que te equivocaste al hacer una u otra cosa, simplemente esa persona no era para ti. Y mantener la confianza de que esa persona va a llegar, tarde o temprano va a llegar, y no vas a tener que hacer nada extraordinario para que funcione. Simplemente vas a tener que ser tú y va a ser suficiente con eso. Claro, pero bueno, Fanny, estamos llegando al final de nuestro video. Tengo una pregunta para ustedes antes de irnos y
Déjenos allá abajo en la cajita de comentarios del 1 al 10, ¿qué tan buenas creen o qué tan buenos creen que son en este proceso de que te gusta alguien, empiezas a salir con esa persona y te das cuenta de que sí le gustas? Déjenoslo allá abajo en la cajita de comentarios, pero Fanny, mientras tanto, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.